Corría el año 1923. En las afueras de un pequeño pueblo en los Pirineos, un lugar que parecía haber quedado suspendido en el tiempo. Las noches eran tan silenciosas que ni siquiera los lobos osaban aullar, y las gentes, aunque cálidas en apariencia, evitaban hablar de ciertos temas o cruzar miradas largas. Era un pueblo donde los secretos parecían pesar más que el aire frío que descendía de las montañas. Y, aunque los rumores sobre extrañas desapariciones persistían entre sus habitantes, nadie estaba dispuesto a hablar de lo que realmente ocurría en lo profundo del bosque que rodeaba al pueblo. Julián Ríos, un joven arqueólogo de apenas 32 años, había llegado al lugar motivado por el interés en antiguos cultos paganos que, según los registros, se practicaban en la zona siglos atrás. Su principal objetivo era desenterrar un misterioso altar que, según crónicas antiguas, era utilizado para sacrificios humanos en tiempos inmemoriales. El altar, conocido como el Santuario de las Sombras, nunca había sido hallado por arqueólogos modernos, y pocos creían en su existencia. Sin embargo, para Julián, los antiguos mapas y textos sugerían lo contrario. Había algo en las leyendas locales que le erizaba la piel y que alimentaba su fascinación. Más que un simple mito, todo apuntaba a que, en algún lugar del bosque que abrazaba el pueblo, aquel oscuro santuario aún existía. El día de su llegada, alquiló una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. La estructura, con su techo de paja y paredes de madera húmeda, parecía tan vieja como el propio tiempo. Los lugareños que lo ayudaron a instalarse lo miraban con recelo, como si supieran que su presencia traería algo oscuro. Una anciana, encorvada y vestida de negro, se acercó a él en el mercado del pueblo. «No deberías estar aquí», le dijo, sin mirarlo a los ojos. El bosque no perdona la curiosidad. Aquellos que entran en sus profundidades no regresan iguales. Julián, acostumbrado a los mitos locales que acompañaban sus investigaciones, solo le dedicó una sonrisa cortés antes de continuar con sus compras. El bosque se extendía a las espaldas de la cabaña, una densa extensión de árboles entrelazados que parecía impenetrable. Cada vez que Julián dirigía su mirada hacia ese mar de sombras, sentía una incomodidad latente, como si el mismo aire allí se volviera más pesado. Había algo malsano en esos árboles, algo que parecía acechar desde las profundidades más oscuras de la tierra. La primera noche fue tranquila. Julián organizó su equipo: cuadernos, mapas antiguos y algunos instrumentos para la excavación. Revisó una y otra vez las notas que había reunido sobre el Santuario de las Sombras. Según los textos antiguos, en algún lugar del bosque, al caer la noche, los seguidores de un culto olvidado se reunían para invocar a entidades de otros planos, entidades que ofrecían conocimiento prohibido a cambio de sacrificios. Esa noche, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las ventanas de la cabaña se sacudían violentamente, y un sonido extraño, como un murmullo de voces, empezó a filtrarse a través de las paredes. Julián, nervioso, se acercó a la ventana y miró hacia el bosque. Las sombras se alargaban, casi como si las formas de los árboles estuvieran distorsionándose bajo una fuerza invisible. Pero no había nada más, solo el viento, se dijo a sí mismo, aunque una parte de él no lo creía del todo. Decidió irse a dormir, pero esa noche tuvo un sueño perturbador. Soñó que caminaba en medio del bosque, siguiendo un sendero invisible. A su alrededor
había figuras enmascaradas, todas vestidas con túnicas negras. Sus rostros ocultos tras máscaras talladas en piedra que no mostraban expresión alguna. Estaban de pie en círculo, y en el centro de aquel círculo, una criatura deforme se retorcía en el suelo. Sus brazos y piernas torcidos en ángulos imposibles. Algo dentro de él le gritaba que no debía seguir observando, pero no podía apartar la mirada. Al despertar, el sudor le cubría la frente. El sueño había sido tan vívido, tan real, que por un momento pensó que todavía estaba allí, en el bosque. Pero no, estaba en su cabaña, con el sonido del viento azotando las ventanas. Decidió que esa mañana sería el día en que comenzaría su búsqueda. El sendero oculto la mañana siguiente, Julián se adentró en el bosque con su mochila y herramientas. Aunque los árboles eran densos, se abrió paso con cuidado, siguiendo las instrucciones de los antiguos mapas que había encontrado en una biblioteca perdida en Barcelona. Después de horas de caminar, finalmente llegó a un claro que parecía sacado de sus sueños. Un círculo perfecto en medio de la espesura, y en el centro, un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y líquenes. El altar tenía marcas grabadas en su superficie, símbolos que Julián no reconocía, pero que parecían retorcerse ante su mirada, como si fueran algo vivo. Sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Alrededor del altar había huesos esparcidos. No eran de animales. Julián los reconoció de inmediato. Eran restos humanos, viejos, pero claramente identificables. Tomó fotografías, inspeccionó el altar y comenzó a tomar notas. Mientras trabajaba, no pudo sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde la espesura. Varias veces se giró bruscamente, esperando ver alguna criatura o persona entre los árboles, pero no había nada. La noche cayó antes de que pudiera regresar a su cabaña. El camino de vuelta se volvió inquietante. Los sonidos del bosque se intensificaron, y cada crujido de las hojas bajo sus pies parecía un susurro. No estaba solo, sentía que lo seguían, que algo lo acechaba entre los árboles. La ceremonia durante los días siguientes, Julián volvió al altar cada día. Cuanto más estudiaba, más se obsesionaba. Las marcas en la piedra parecían cambiar de lugar cada vez que las observaba, como si la piedra estuviera viva, respirando con cada latido de su corazón. Una noche, mientras repasaba sus notas, escuchó algo fuera de la cabaña. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Rápidamente apagó la lámpara y miró por la ventana. Lo que vio lo hizo retroceder con un grito ahogado. En medio del bosque, bajo la luz de la luna llena, había figuras enmascaradas. Eran las mismas figuras que había visto en sus sueños, altos, delgados, con túnicas negras que se arrastraban por el suelo. Sus máscaras, de piedra, reflejaban la luz de una manera inquietante, como si absorbieran la luna y la devolvieran convertida en una niebla oscura. Se movían lentamente, en formación, como si estuvieran marchando hacia algún destino. Sin pensarlo, Julián los siguió a una distancia prudente, tratando de no hacer ruido. Sentía que su cordura se tambaleaba, pero la curiosidad lo superaba. Después de una larga caminata, llegaron a un claro que él no había visto antes. Allí, en el centro, estaba el altar. Las figuras enmascaradas formaron un círculo alrededor del altar, y uno de ellos, que parecía ser el líder, comenzó a recitar palabras en una lengua que Julián no reconoció. A medida que las palabras salían de su boca, el aire alrededor del altar comenzó a cambiar.
Un frío antinatural lo invadió todo, y una sombra oscura, más negra que la misma noche, empezó a alzarse desde el altar. Era como si el mismo espacio estuviera siendo desgarrado. La sombra tomó forma lentamente, un ser grotesco, sin rostro definido, pero con una presencia tan aplastante que hizo que Julián cayera de rodillas, sin aliento. Sabía, en lo más profundo de su alma, que aquello no era algo que perteneciera a este mundo. La revelación, el líder enmascarado levantó las manos hacia la criatura, y en ese instante, todas las figuras se quitaron las máscaras al unísono. Lo que revelaron debajo no eran rostros humanos, eran formas grotescas, desfiguradas, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. Julián contuvo un grito, pero antes de que pudiera reaccionar, el líder se giró hacia él. «Te hemos estado esperando, Julián», dijo con una voz que resonaba dentro de su mente. Los otros enmascarados comenzaron a moverse hacia él, pero no caminaban, flotaban sobre el suelo. Julián intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una prisión invisible. Desde el principio, fuiste elegido. El santuario siempre llama a los suyos, continuó el líder. Una risa gutural llenó el aire, y las sombras comenzaron a moverse, rodeando a Julián como si fueran seres vivos. Las sombras envolvieron a Julián, congelándolo en su lugar. Podía sentir cómo se deslizaban por su piel, entrando en su cuerpo, succionando cada fragmento de su voluntad. Su mente comenzó a disolverse, y los rostros grotescos de los enmascarados lo miraban con satisfacción mientras se acercaban más. «El conocimiento tiene un precio», susurró el líder, «y ahora eres uno con las sombras». El dolor que siguió fue insoportable. Cada fibra de su ser fue desgarrada, reconfigurada, hasta que dejó de ser Julián. Su conciencia, ahora atrapada dentro de algo indescriptible, se unió al vacío eterno. Cuando la noche cayó completamente, el claro quedó en silencio, salvo por una nueva figura enmascarada, de pie, inmóvil, con su máscara de piedra reflejando la luz de la luna. Julián ya no existía, había sido consumido, y el ritual continuaría, esperando al siguiente elegido.